Imagina por un momento tener acceso a un tesoro de conocimientos que no solo podría guiarte en cada decisión sino también transformar profundamente cada aspecto de tu vida. Un tesoro tan poderoso que no tiene precio, pero al alcance de todos. Este tesoro existe y se encuentra en las palabras de Jesucristo. A lo largo de su ministerio, Jesús compartió enseñanzas profundas y transformadoras que iban más allá de la comprensión humana. Dios nos habla de amor incondicional, perdón infinito y fe que puede mover montañas. Pero lo más impresionante es que no solo lo dijo, sino que lo vivió intensamente y nos mostró, con su ejemplo, un camino de luz que aún hoy sigue iluminando nuestra vida. En este vídeo, exploraremos 30 enseñanzas directas de Jesús, reveladas en la Biblia, que pueden revelarle el verdadero poder de la sabiduría divina. Si buscas paz en medio del caos, sabiduría para tomar decisiones o fuerza para afrontar desafíos, este contenido es para ti. Y no te pierdas el sermón final, porque descubrirás el secreto esencial para vivir plenamente en la sabiduría de Dios. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para dejar que las enseñanzas de Jesús transformen tu vida? Empecemos. Primera enseñanza: la sabiduría que proviene de lo alto. La primera lección que nos enseña Jesús es que la verdadera sabiduría no se encuentra en las cosas terrenales, sino que procede directamente de Dios. Santiago nos recuerda: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien la da generosamente a todos. Durante su vida terrenal, Jesús buscó la sabiduría del Padre a través de la oración, demostrando que el primer paso hacia la verdadera sabiduría es pedirla a Dios. La sabiduría celestial supera nuestra lógica humana. Jesús también afirmó que las palabras que habló no eran suyas, sino del Padre que lo envió, como está escrito en el Evangelio de Juan. Esto nos enseña que la auténtica sabiduría proviene de obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. No se trata únicamente de lo que sabemos, sino de cuánto permitimos que Dios guíe nuestros pensamientos y decisiones. Jesús mostró que vivir sabiamente significa vivir en plena obediencia a Dios. Además, el libro de Proverbios nos recuerda: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La reverencia, el principio de la verdadera sabiduría. Reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida es el primer paso para alcanzar la verdadera sabiduría. Al abrir nuestro corazón a su guía, nos permitimos recibir la dirección que transforma nuestras decisiones y nuestro camino. Jesús demostró esta reverencia a través de su humildad, viviendo para glorificar al Padre. La sabiduría divina no se fundamenta únicamente en la lógica humana, como enseña Proverbios: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aunque las decisiones de Dios puedan parecer, a veces, contrarias a nuestra lógica, su sabiduría es perfecta y trasciende nuestras limitaciones. Jesús nos mostró que confiar plenamente en el Padre nos permite enfrentar cualquier circunstancia con confianza y claridad. Además, nos exhorta a buscar esta sabiduría de manera constante: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá, como leemos en Mateo 7. Esta invitación nos recuerda la importancia de la perseverancia en nuestra búsqueda, tal como Jesús lo practicó. Cuando lo buscamos sinceramente, Dios nos guía por el mejor camino con su sabiduría incomparable. Segunda enseñanza: el poder del silencio. Jesús nos reveló que, en medio del ruido y las demandas de la vida, es en el silencio donde encontramos claridad y sabiduría. En múltiples ocasiones,
Los evangelios relatan cómo Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar y reflexionar. Mateo nos cuenta que él se apartaba en silencio para conectarse con el Padre. Este ejemplo nos enseña que, ante las presiones de la vida, el silencio no es solo ausencia de ruido, sino una oportunidad para escuchar con atención la voz de Dios. El silencio representa una actitud de entrega y apertura. Jesús nos mostró, a través de sus momentos de soledad, la importancia de crear espacios en nuestra vida para desconectarnos del bullicio externo y concentrarnos en la dirección divina. Como él mismo dijo, el Padre, que ve lo que se hace en secreto, nos recompensará. Este acto de buscar a Dios en silencio nos permite recibir respuestas profundas y llenas de propósito. Además, el silencio es esencial para desarrollar el discernimiento. Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas y los lobos disfrazados de ovejas. Y este discernimiento solo es posible si aprendemos a escuchar la voz de Dios en quietud y humildad. La verdadera conexión, discernimiento en el silencio. No todo lo que parece bueno es realmente beneficioso. Y para discernir correctamente, es esencial buscar momentos de silencio y oración. Al hacerlo, permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones. Como dice el Salmo, estad quietos y sabed que yo soy Dios. El silencio no solo calma nuestra mente, sino que también nos aparta de las distracciones que nos impiden ver el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando Jesús se alejaba de las multitudes para orar, nos enseñaba la importancia de desconectarnos del mundo para conectarnos profundamente con Dios. Este acto nos permite escuchar su voz con mayor claridad y tomar decisiones llenas de sabiduría. El silencio, además, es una expresión de confianza en Dios. Al detenernos para escucharle, demostramos que confiamos más en sus respuestas que en nuestras propias soluciones. Al calmar nuestra mente y nuestro corazón, creamos espacio para que su sabiduría nos guíe plenamente. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Estas palabras, recogidas en Mateo 6:6, nos invitan a cultivar una relación íntima con Dios, lejos de las distracciones externas. El silencio nos transforma, llenándonos de la paz y la guía divina necesarias para afrontar cada día. Tercera enseñanza, la humildad como clave de la sabiduría. Jesús nos mostró que la verdadera sabiduría radica en la humildad. Mientras el mundo busca estatus, poder y reconocimiento, Él eligió un camino completamente opuesto. Nos enseñó que el mayor en el reino de los cielos será quien se haga servidor de todos. Esta lección, profundamente contraria a las expectativas humanas, subraya cómo la sabiduría de Dios trasciende los valores terrenales. En Filipenses, se nos recuerda que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse. En cambio, se despojó a sí mismo, adoptando la forma de siervo, lo que el mundo podría ver como debilidad. En realidad es una muestra de fuerza y sabiduría divinas. Esta humildad no solo glorifica a Dios, sino que también nos enseña a vivir en servicio y amor hacia los demás. Jesús nos invita a seguir su ejemplo, vivir con humildad, confiar en Dios y buscar siempre la sabiduría que proviene de lo alto. La humildad, el camino hacia la grandeza divina. Jesús nos enseña que cuanto más nos humillamos ante Dios, más Él nos exaltará según su propósito. En Proverbios leemos, antes del honor, viene la humildad.
Jesús lo demostró con un acto extraordinario de servicio y humildad, lavar los pies de sus discípulos. Este gesto subraya que la verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir con amor y dedicación. Esta es la sabiduría que nos acerca a Dios y nos impulsa a crecer espiritualmente. Cuando Jesús nos llama a ser humildes como niños, nos enseña que la humildad es esencial para entrar al reino de los cielos. Un niño confía plenamente en sus padres y depende completamente de ellos. Así también debemos confiar en Dios, reconociendo nuestra total dependencia de Él. La humildad abre la puerta a la verdadera sabiduría al ponernos en una posición de aprendizaje y de obediencia, permitiendo que Dios guíe nuestras decisiones. Jesús también advirtió: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Lucas 2:11. El orgullo nos separa de la sabiduría, mientras que un corazón humilde nos permite crecer y aprender de Dios y de los demás. Reconozcamos que la verdadera sabiduría comienza con la humildad ante Dios. El perdón, libertad y sabiduría. Una de las enseñanzas más transformadoras de Jesús es el poder del perdón. Él nos mostró que perdonar no es solo un acto de bondad, sino un camino hacia la verdadera libertad. En el momento más doloroso de su vida, mientras estaba en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Este acto de perdón, en medio del rechazo y el sufrimiento, revela que el perdón es una manifestación del amor divino y un paso esencial para liberarnos del rencor y la amargura. Jesús nos enseñó que el perdón no es una opción limitada. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar, Jesús respondió: no solo 7 veces, sino 70 veces 7, Mateo 6:22. Esto nos demuestra que el perdón debe ser constante y sin límites, un reflejo del amor y la paciencia infinita de Dios. Perdonar no nos hace débiles, al contrario, nos fortalece espiritualmente y nos acerca a la paz de Dios. Cuando perdonamos, dejamos espacio para que su amor y sabiduría transformen nuestro corazón. El perdón, un acto de sanación y fe. Jesús nos enseña que el perdón no es opcional ni un acto aislado, sino algo que debemos practicar repetidamente. En el Sermón del Monte, dijo: si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Mateo 6:14. Esta poderosa enseñanza nos recuerda que el perdón no solo libera a los demás, sino que también es la clave para nuestra propia sanación espiritual. Sin embargo, perdonar no siempre es fácil. Muchas veces nos sentimos heridos y creemos que guardar rencor nos protege. Pero Jesús nos muestra que la verdadera sabiduría está en dejar ir, en confiar en que Dios traerá sanación y justicia en su tiempo perfecto. Perdonar no significa ignorar el dolor, sino entregarlo a Dios para que Él pueda sanar nuestras heridas. El perdón es un acto de fe. Al perdonar, confiamos en que Dios tiene el control y que su amor es suficiente para restaurarnos. Como dice el Salmo 103:8. Dios es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Perdonar nos hace más semejantes a nuestro Padre Celestial y nos acerca a la plenitud de su amor. La fe que mueve montañas. Jesús nos enseñó que la fe, aunque sea pequeña, tiene un poder inmenso. Dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 5:20. Esta enseñanza nos muestra que la verdadera fe no se basa en lo que vemos,
sino en confiar plenamente en que Dios está actuando, incluso cuando no podemos percibirlo. La sabiduría divina nos invita a vivir por fe, no por nuestras circunstancias. Un ejemplo poderoso es el de la mujer con flujo de sangre, quien con una fe inquebrantable tocó el manto de Jesús y fue sanada. Jesús le dijo: «Tu fe te ha salvado, vete en paz». Lucas 8:48. Esto nos enseña que creer, aun cuando todo a nuestro alrededor diga lo contrario, es un acto de sabiduría y confianza en Dios. Incluso en medio de las tormentas de la vida, Jesús nos recuerda que la fe es nuestra ancla. Cuando calmó la tormenta, preguntó a sus discípulos: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Hombres de poca fe?». Mateo 8:26. Confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros, es el camino hacia la paz y la fortaleza espiritual. La fe activa que mueve montañas. El poder de la fe no solo radica en creer, sino en actuar conforme a esa creencia. Jesús nos enseña que la fe es activa, no pasiva. Dijo: «Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Mateo 9:22. Esto nos recuerda que la fe no es solo esperar, sino también tomar pasos de acción con la confianza plena de que Dios responderá nuestras oraciones. La verdadera sabiduría espiritual tiene su base en la fe. Como se nos dice en Hebreos: «Sin fe es imposible agradar a Dios». La sabiduría de Jesús nos invita a confiar plenamente en el poder de Dios, sabiendo que Él siempre tiene lo mejor para nosotros, incluso cuando sus planes no los comprendemos por completo. La fe en acción es el camino hacia una vida llena de sabiduría y esperanza, porque nos asegura que, aun cuando las circunstancias nos desafíen, Dios tiene el control de todo. La sabiduría de amar a los demás. El amor es el corazón de la vida cristiana. Jesús nos enseñó que el mandamiento más grande es amar a Dios con todo nuestro ser y, a la par, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22, 37-39. Para Él, el amor es la verdadera sabiduría. Pero el amor no se limita a aquellos que nos son fáciles de amar. Jesús desafió a sus seguidores a amar incluso a nuestros enemigos. Dijo: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Mateo 5:44. Esta enseñanza es un reflejo de la sabiduría divina que va más allá de la lógica humana. Amar a nuestros enemigos no significa ignorar las injusticias, sino entregarlas a Dios, confiando en que Él actuará en su momento. Jesús también nos enseñó que el amor a los demás es una señal clara de su presencia en nuestras vidas. Como Él dijo: «Si os amáis unos a otros, todos sabrán que sois mis discípulos». La verdadera sabiduría está en practicar el amor, incluso en las situaciones más difíciles, porque eso es lo que nos distingue y revela a Dios al mundo. El amor también se expresa en la acción. Jesús nos enseñó a ayudar a los necesitados, diciendo: «En verdad os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Mateo 25, 40. Esta es una invitación a vivir la sabiduría de Dios a través del amor tangible y la compasión hacia los demás. La sabiduría del amor nos llama a ser compasivos, a ayudar a quienes sufren y a ser instrumentos de la gracia de Dios en las vidas de quienes nos rodean. El amor por nuestro prójimo refleja el amor de Dios por nosotros. Como está escrito en 1 Juan: «Amamos porque Él nos amó primero». La sabiduría de Jesús nos enseña que cuando nos amamos unos a otros, reflejamos el amor de Dios. El amor es el mayor de todos los mandamientos y la base de toda sabiduría espiritual. Enseñanza 7.
Discernimiento para tomar decisiones sabias. Jesús nos enseñó la importancia de discernir lo que es correcto y tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. En el Evangelio de Mateo, Él nos advierte: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7. Esto nos muestra que la sabiduría radica en discernir entre lo que parece bueno y lo que realmente lo es. El discernimiento también está relacionado con la capacidad de escuchar la voz de Dios y no seguir las voces de este mundo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. La verdadera sabiduría se encuentra en reconocer la voz de Dios en medio de las innumerables distracciones y extravíos que el mundo nos ofrece. Además, Jesús nos enseñó que el discernimiento requiere paciencia y oración. Cuando estaba a punto de elegir a sus 12 discípulos, pasó toda la noche orando al Padre. Esto nos enseña que, para tomar decisiones sabias, debemos buscar la guía de Dios y no actuar impulsivamente. La sabiduría está en esperar la dirección del Señor. El discernimiento también nos protege de las trampas espirituales. Jesús nos advirtió que el enemigo vendría disfrazado, tratando de engañarnos. El apóstol Pablo refuerza esta enseñanza al decir que el enemigo se disfraza de ángel de luz. La sabiduría de Jesús nos permite reconocer estas trampas y evitar caminos que nos alejan de Dios. El discernimiento es un don del Espíritu Santo. En 1 Corintios, aprendemos que uno de los dones del Espíritu es el discernimiento de espíritus. Esto significa que, para vivir sabiamente, debemos pedirle a Dios que nos otorgue discernimiento. Enseñanza 8. La importancia de la paciencia. Jesús nos enseña que la paciencia es una virtud esencial para todo aquel que quiera vivir según la sabiduría de Dios. En Lucas, Él dice: con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Lucas 9:19. Esto nos muestra que la paciencia no es solo esperar, sino esperar con fe y confianza en que Dios está actuando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia es esencial para afrontar los desafíos de la vida. Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que tuviéramos buen ánimo, porque Él ya venció al mundo. Juan 4:33. Esto significa que, incluso ante las dificultades, debemos ser pacientes y confiar en los tiempos de Dios. Además, la paciencia nos ayuda a crecer espiritualmente. El apóstol Santiago nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. En otras palabras, las tribulaciones que enfrentamos están diseñadas para hacernos crecer y fortalecer nuestra fe. La sabiduría de Jesús nos enseña que no debemos rendirnos ante la adversidad, sino confiar en que, con paciencia, lograremos el propósito de Dios. Jesús también nos enseña que la paciencia es un reflejo del amor. En 1 Corintios, Pablo nos recuerda que el amor es paciente. Esto significa que, para amar como Jesús nos amó, debemos ser pacientes con los demás, así como Dios es paciente con nosotros. La sabiduría divina está en practicar la paciencia en nuestras relaciones, incluso cuando somos provocados. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas, leemos que la paciencia es uno de los frutos que el Espíritu Santo genera en nosotros. La sabiduría de Jesús nos llama a desarrollar esta virtud en nuestras vidas para que podamos vivir en paz y esperar con confianza en las promesas de Dios. Enseñanza 9. La sabiduría de la obediencia a Dios. Una de las enseñanzas más poderosas de Jesús es sobre la obediencia a Dios. En el Evangelio de Juan,
Jesús dice, no busco agradarme a mí mismo, sino al que me envió, Juan 5:30. Aquí nos muestra que la verdadera sabiduría reside en anteponer la voluntad de Dios sobre nuestros propios deseos. Obedecer a Dios no siempre es fácil, ya que muchas veces su voluntad no coincide con nuestros deseos inmediatos. Sin embargo, es a través de la obediencia que encontramos paz y propósito. La obediencia a Dios no es ciega, sino una respuesta de fe y confianza en su plan para nuestras vidas. Mientras Jesús se preparaba para enfrentar la cruz, oró, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. A pesar de conocer el sufrimiento que iba a enfrentar, decidió obedecer. Esto nos enseña que la obediencia es un acto de entrega total a la sabiduría divina, incluso cuando no entendemos por qué. Jesús también nos enseña que obedecer es demostrar amor a Dios. Él dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos, Juan 2:15. La obediencia es un reflejo del amor genuino que tenemos por el Padre. No obedecemos solo por deber, sino por amor y gratitud, reconociendo que Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La sabiduría está en seguir la voluntad de Dios, incluso cuando sea desafiante. Obedecer a Dios también significa caminar por fe y no por vista. La Biblia nos recuerda, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, Isaías 55:8. Esto significa que, muchas veces, el camino que Dios nos guía a seguir puede parecer difícil o contrario a la lógica humana. Pero la sabiduría divina nos llama a confiar plenamente en Él. La obediencia trae bendiciones y protección. Jesús dijo que todo aquel que oye y practica sus palabras es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, Mateo 7:24. Cuando obedecemos, estamos construyendo nuestra vida sobre una base sólida. Y cuando llegan las tormentas de la vida, nos mantenemos firmes. La verdadera sabiduría está en seguir las enseñanzas de Cristo y hacer la voluntad de Dios. Enseñanza 10. La sabiduría de servir a los demás. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios está en servir a los demás. Cuando los discípulos discutían sobre quién sería el mayor, Él respondió, el que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea servidor de todos. Marcos 10:44. Esta enseñanza revela que la sabiduría de Dios desafía la lógica del mundo. En el mundo, la grandeza se asocia comúnmente con el poder. Pero para Jesús, la verdadera grandeza es sinónimo de humildad y servicio. Él nos dio el más grande ejemplo de servicio al lavar los pies de sus discípulos. En Juan leemos que se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Juan 13:4-5. Este gesto de humildad simbolizó que el verdadero amor se expresa en acciones de servicio. La sabiduría de Jesús nos invita a anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, mostrando que servir es un privilegio, no una carga. Además, Jesús nos enseña que servir es una forma de honrar a Dios. Él dijo, en verdad os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Cuando servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios. La sabiduría está en reconocer que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene un impacto eterno en el reino de Dios. El servicio a los demás también nos enseña sobre sacrificio y dedicación. Jesús dijo,
Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos, Juan 3:13. Aunque es posible que no seamos llamados a dar literalmente nuestra vida. Si estamos llamados a renunciar a nuestros propios intereses y comodidades para bendecir a otros. La sabiduría está en vivir una vida de servicio, donde nuestras acciones reflejen el amor de Cristo. Servir nos acerca a Dios y transforma nuestro carácter. Cuando actuamos en favor de los demás, comenzamos a parecernos más a Cristo. En Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda: sed transformados por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. El servicio nos forma y nos enseña a vivir según la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y llena de sabiduría. Enseñanza 11. Sabiduría en el uso de las palabras. Jesús nos enseñó sobre el poder de las palabras y la responsabilidad que tenemos por lo que decimos. Él afirmó: os digo que de toda palabra inútil que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Esto revela que nuestras palabras tienen peso espiritual y que debemos ser cuidadosos con lo que expresamos. Las palabras pueden construir o destruir, sanar o herir. Jesús nos llama a reflexionar antes de hablar. En Proverbios leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 6:21. Este versículo refuerza la enseñanza de Jesús sobre el poder que tienen nuestras palabras. La sabiduría divina nos enseña a usar nuestras palabras para traer vida, paz y esperanza a quienes nos rodean. Jesús siempre eligió las palabras adecuadas, ya sea para consolar o animar, mostrando que las palabras sabias tienen un gran impacto. Además, Jesús nos mostró que el silencio es sabio. En muchos momentos, cuando fue llevado ante Pilato y acusado injustamente, permaneció en silencio. Mateo 27:12. Este gesto enseña que muchas veces el silencio es más poderoso que cualquier argumento. La sabiduría de Jesús nos invita a ser cautelosos al hablar y a reconocer que, en algunas situaciones, el silencio es la mejor respuesta. La sabiduría en el uso de las palabras también está ligada a la verdad y la integridad. Jesús dijo: sea vuestro sí, sí, y el vuestro no. Mateo 5:37. Nos enseña a ser sinceros en todas nuestras palabras, evitando juramentos innecesarios y promesas vacías. La honestidad y la claridad son reflejos de una sabiduría que viene de Dios. Y al practicarlas vivimos de acuerdo con los principios de Cristo. El uso sabio de las palabras está directamente relacionado con el amor. Pablo nos enseña que, aunque hablásemos el idioma de los hombres y de los ángeles, si no tenemos amor, nada somos. 1 Corintios 13:1. Jesús siempre habló con amor y compasión, incluso en tiempos de corrección. Nos enseña que la sabiduría en las palabras es saber usarlas para construir, corregir con gracia y siempre con el propósito de reflejar el corazón de Dios. Enseñanza 12. La sabiduría del contentamiento. Jesús nos enseñó la importancia de estar contentos en todas las situaciones. En el Sermón de la Montaña, Él dijo: no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, en cuanto a qué vestir. Mateo 6:25. Aquí, Él nos recuerda que nuestra verdadera seguridad y gozo no provienen de las preocupaciones por lo material, sino de nuestra confianza en Dios. La sabiduría del contentamiento nos enseña a confiar en que Dios cuidará de nosotros, independientemente de las circunstancias externas. Jesús nos llama a descansar en las promesas de Dios.
sabiendo que Él suplirá todas nuestras necesidades según su voluntad. El contentamiento es una expresión de sabiduría, ya que nos ayuda a vivir una vida de gratitud y confianza, sin ser afectados por los vaivenes de la vida. El apóstol Pablo también refleja esta enseñanza cuando dice: he aprendido a estar contento en cualquier situación, Filipenses 4:11. Jesús nos enseña a valorar las cosas simples de la vida, mostrándonos que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la relación con Dios. En Lucas 12:15, Jesús nos recuerda que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Este versículo subraya que el contentamiento nos enseña que el valor de la vida está en Dios, no en las cosas materiales. La sabiduría del contentamiento nos protege de la ansiedad y la codicia. Jesús nos advierte: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, Mateo 6:24. Al confiar en Dios, podemos vivir libres de preocupaciones constantes por el futuro. La sabiduría de Jesús está en entregar el mañana en manos de Dios y vivir el presente con alegría y gratitud. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios y agradecemos lo que Él nos da, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es del mundo, sino una paz que solo viene de vivir en obediencia y confianza en el Padre. La sabiduría del contentamiento es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar en nuestro caminar con Dios. Enseñanza 13. La sabiduría de buscar primero el reino de Dios. Jesús nos enseña que la máxima prioridad en nuestras vidas debe ser buscar el reino de Dios. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, Mateo 6:33. Este versículo nos invita a poner a Dios y su voluntad en primer lugar en todas nuestras decisiones y preocupaciones. La sabiduría divina nos llama a vivir enfocados en lo eterno, confiando en que Dios proveerá todo lo necesario en el momento adecuado. Al buscar primeramente el reino de Dios, encontramos el propósito verdadero para nuestras vidas, y todo lo demás se alinea de acuerdo a su plan. Buscar el reino de Dios no solo implica confiar plenamente en Él y entregar nuestras preocupaciones y deseos, sino también vivir de acuerdo con los principios de Cristo. Jesús nos llama a vivir con justicia, pasión y amor, reflejando el reino de Dios en la tierra. Al practicar estos valores, demostramos nuestra fidelidad al llamado de Dios y vivimos sabiamente. Buscar el reino de Dios es una elección diaria. En Lucas 9:23, Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto nos recuerda que seguir a Cristo requiere renunciar a nuestros propios intereses y tomar el ejemplo de Jesús en todas las áreas de la vida. La búsqueda del reino también implica mantener una vida de oración constante y comunión con Dios, tal como Jesús lo hacía, retirándose para orar y estar a solas con el Padre. Cuando buscamos el reino de Dios, recibimos bendiciones espirituales y paz en nuestros corazones. Jesús nos asegura que al poner a Dios en primer lugar, todas las demás cosas nos serán añadidas. La verdadera sabiduría está en priorizar el reino de Dios por encima de todo, sabiendo que Él cuida cada detalle de nuestra vida. Enseñanza 14. La sabiduría de vivir en paz. Jesús nos enseñó que la paz es uno de los mayores regalos que nos dejó. En Juan 2:27, Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que ofrece Jesús es distinta a la que promete el mundo, porque no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza plena en Dios.
La sabiduría de Jesús nos llama a vivir con esta paz interior, incluso en medio de las tormentas de la vida. La paz de Jesús no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una profunda tranquilidad que proviene de saber que Él tiene el control. En Marcos, cuando Jesús calmó la tormenta, le dijo al mar, calla, calla, y el viento cesó. Esto nos enseña que, cuando Jesús está con nosotros, podemos descansar en su paz. Vivir en paz también significa promover la paz en nuestras relaciones. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. La sabiduría de Jesús nos llama a ser pacificadores, buscando siempre la reconciliación y promoviendo la armonía donde quiera que estemos. En Mateo 5, 9, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto refleja el carácter de Dios en nosotros, y nos muestra cómo la paz es una de las señales más claras de vivir conforme a su voluntad. Además, Jesús nos enseña a confiar en la paz de Dios cuando enfrentamos aflicciones. En Juan 4 y 33. Él nos advierte, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad. Yo he vencido al mundo. La paz que Jesús nos ofrece es un ancla que nos mantiene firmes, en lugar de desesperarnos cuando surgen problemas. Debemos confiar en la paz que Jesús ofrece, sabiendo que Él ya ha ganado para nosotros la victoria. La paz de Dios es un regalo valioso que debemos buscar y preservar, como nos enseña Pablo en Filipenses 4, 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que va más allá de nuestro entendimiento, protege nuestra mente y corazón de las angustias de la vida. Enseñanza 15. La sabiduría de la gratitud. La gratitud es otro camino hacia la sabiduría y la plenitud, tal como Jesús nos enseñó. En Lucas 5 y 17. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solo uno regresó para darle gracias. Jesús preguntó, ¿no fueron limpiados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Esto nos muestra que la gratitud no es automática, es una elección consciente que debemos hacer. La sabiduría de Jesús nos invita a reconocer las bendiciones de Dios y a expresar gratitud en todas las circunstancias. La gratitud también nos ayuda a vivir contentos, incluso en tiempos difíciles. Jesús nos enseñó a dar gracias incluso antes de ver los milagros cumplidos. En Juan 6 y 11, cuando alimentó a 5.000 personas con pocos panes y peces, primero dio gracias y luego los alimentos se multiplicaron. Esto nos enseña que la gratitud anticipa bendiciones y allana el camino para que Dios actúe en nuestras vidas. Jesús también demostró gratitud en momentos difíciles, como cuando oraba al Padre antes de enfrentar la cruz. Durante la última cena con sus discípulos, dio gracias a pesar de lo que sabía que estaba por venir. Esta actitud de gratitud, incluso en tiempos de prueba, transforma nuestro corazón y nos ayuda a vivir con una perspectiva sabia. Enseñanza 16. Continuación, la sabiduría de amar sin condiciones. La sabiduría que Jesús nos enseñó acerca del amor es radicalmente incondicional y sacrificial. Como nos dice en Juan 3 y 13. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Este amor no está limitado a quienes nos tratan bien ni a quienes nos aman. Jesús nos llama a amar incondicionalmente, como Él nos amó, sin esperar nada a cambio. Este amor no es solo un sentimiento, sino que se manifiesta en acciones concretas. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos,
Nos enseñó que el verdadero amor se expresa a través del servicio humilde. En Juan 13, 13-14. Jesús dijo: vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y con razón. Porque lo soy. Pues bien. Sí, yo, siendo Señor y Maestro, os he lavado los pies. Vosotros también debéis lavaros los unos a los otros los pies. El amor sabio se ve en la disposición de servir a los demás con humildad y dedicación. Jesús también nos reta a amar a nuestros enemigos. Un desafío profundo para la naturaleza humana. En Mateo 5 y 44. Él nos dice: amad a vuestros enemigos. Y orad por los que os persiguen. Aunque no es fácil. Este amor incondicional es lo que distingue a los hijos de Dios. No se trata de amar solo cuando es conveniente, sino de practicar este amor en todo momento. Incluso en los momentos de dificultad. El amor incondicional refleja directamente el carácter de Dios. Como se expresa en 1 Juan 4, 8. Dios es amor. Cuando vivimos este tipo de amor, estamos reflejando la naturaleza misma de Dios. Y el poder de este amor tiene la capacidad de sanar, restaurar relaciones y transformar nuestra sociedad, creando un ambiente más justo y compasivo. Enseñanza 17. La sabiduría de la paz interior. La paz interior es otro regalo que Jesús nos dejó. En Juan 2 y 27. Él nos dijo: la paz os dejo. Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino una serenidad profunda que viene de confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas. La sabiduría de vivir en paz nos permite enfrentar las tormentas de la vida con una calma interior que no depende de las circunstancias externas. Jesús nos enseñó que esta paz es un ancla en medio de las dificultades. Al calmar la tormenta en Marcos 4 y 39, Jesús mostró que cuando Él está con nosotros, podemos descansar en su paz. No importa lo que suceda a nuestro alrededor. La paz de Jesús nos sostiene. Esta paz, además, es algo que debemos promover en nuestras relaciones con los demás. En Mateo 5, 9, Jesús nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vivir en paz también implica ser agentes de paz en el mundo, promoviendo la reconciliación y la armonía entre las personas. El arrepentimiento es un camino esencial hacia la sabiduría y la salvación. Jesús nos instó a arrepentirnos porque el reino de los cielos está cerca, Mateo 4 y 17. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por nuestros errores, sino un cambio profundo en nuestra forma de vivir. Implica acudir a Dios con sinceridad, reconociendo nuestras faltas y buscando su perdón. La sabiduría divina nos invita a reconocer nuestras transgresiones y experimentar el perdón liberador de Dios. En 1 Juan 1, 9 se nos recuerda que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La historia del Hijo Pródigo, Lucas 15, 21-24, ejemplifica esta enseñanza. El hijo se arrepiente, regresa a su padre y es recibido con amor y perdón. Este relato nos muestra que Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten. El arrepentimiento también implica un cambio de actitud y de vida. Jesús sanó a un paralítico y luego le dijo: ve y no peques más, Juan 5 y 14. Esto nos enseña que el arrepentimiento no es solo pedir perdón, sino transformar nuestras acciones y vivir conforme a los principios de Dios. Además, el arrepentimiento nos acerca a Dios. Como nos dice Zacarías 1, 3, vuelve a mí y yo volveré a ti.
Cuando nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido, experimentamos su gracia, misericordia y restauración. El arrepentimiento abre la puerta a una relación más profunda con el Padre, trayendo renovación espiritual. En Proverbios 28:13 leemos: el que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y las abandona recibirá misericordia. Enseñanza 18: la sabiduría de ser luz en el mundo. Jesús nos llama a ser luz en un mundo de oscuridad. En Mateo 5:14, Él nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. La sabiduría de Jesús nos llama a vivir con integridad, reflejando sus principios y valores en todo lo que hacemos. Ser luz significa ser ejemplo de amor, justicia, misericordia y verdad. No solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. La luz de Jesús en nosotros tiene el poder de iluminar el camino a otros, guiándolos hacia Dios. Como seguidores de Cristo, debemos vivir de manera que nuestras vidas sean un testimonio de su amor y verdad. Esto no significa que seamos perfectos, pero sí que estamos comprometidos a seguir los pasos de Jesús y a reflejar su luz en un mundo que a menudo está lleno de oscuridad y desesperanza. Además, ser luz en el mundo no es opcional, sino un mandato para todos los que seguimos a Cristo. Vivir con integridad, ser honestos, actuar con justicia y mostrar misericordia son formas en que podemos cumplir con este llamado de ser luz. Jesús también nos enseña que nuestra luz no debe ser escondida, sino que debe brillar para que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Mateo 5:16. Enseñanza 18. Continuación: la sabiduría de ser luz en el mundo. Ser luz significa marcar una diferencia positiva en el mundo, trayendo esperanza e influenciando a las personas que nos rodean. Esta luz no proviene de nosotros mismos, sino de Dios y su Espíritu en nosotros. Jesús nos enseñó que Él mismo es la luz del mundo y que, al seguirlo, nunca caminaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Juan 8:12. Cuando seguimos a Jesús, Él ilumina nuestro camino y nos capacita para reflejar esa luz a los demás. La sabiduría está en reconocer que no somos la fuente de esa luz, sino que nuestras vidas deben apuntar a Dios. Vivir como luz implica vivir con un propósito, haciendo buenas obras que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Jesús nos instruye a que dejemos brillar nuestra luz delante de los demás para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Mateo 5:16. No podemos conformarnos con vivir en las tinieblas del mundo. La sabiduría de ser luz también significa no ceder a las influencias del sistema mundano. Pablo nos recuerda que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2. Vivir como luz es un desafío continuo, que requiere ser agentes de cambio, mostrando el amor, la justicia y la verdad de Dios. La luz de Cristo debe ser visible en nuestras vidas, no oculta, así como una lámpara no debe ponerse bajo un canasto. Nuestra fe debe ser visible para que otros vean el reflejo de la gloria de Dios en nosotros. Esta es la sabiduría de vivir como luz, dejando que Cristo brille a través de cada área de nuestra vida. Enseñanza 19. La sabiduría de velar y orar. Jesús nos advirtió sobre la importancia de velar y orar, enseñando que la sabiduría no está solo en hablar con Dios, sino también en estar atentos a nuestros caminos y a las tentaciones que nos rodean. Él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Mateo 26, 41. Esto nos enseña que, mientras oramos, debemos estar alertas y conscientes de las trampas del enemigo que pueden desviar nuestro enfoque. Velar significa estar espiritualmente alerta y preparado. Jesús usó varias parábolas para enseñarnos sobre la importancia de estar siempre listos. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1, 13. 5 estaban preparadas con aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 no lo estaban. Esta historia nos muestra que debemos estar siempre vigilantes y preparados para la venida del Señor, viviendo con una conciencia constante de su regreso. Además, Jesús nos enseñó que la oración es una poderosa herramienta de sabiduría y protección. Al dedicarnos a la oración, nos volvemos más sensibles a la voz de Dios y más preparados para enfrentar las tentaciones que puedan surgir. La oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe y preparados para lo que Él tiene preparado para nosotros. La oración es también el medio por el cual buscamos la sabiduría de Dios. Jesús nos animó a pedir en oración: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Mateo 7, 7. Al orar, somos fortalecidos para discernir entre el bien y el mal, y para distinguir lo que proviene de Dios y lo que no. Además, observar y orar nos ayuda a vivir una vida espiritualmente alineada con los planes de Dios. La constante vigilancia en la oración también nos prepara para enfrentar las pruebas y desafíos que se presentarán. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían tribulaciones y les insistió en que permanecieran en oración. A través de la vigilancia y la oración, somos equipados para resistir los ataques espirituales y vivir en plena comunión con Dios. Jesús nos muestra que orar y estar alerta es esencial para mantener nuestra vida espiritual firme y centrada en Él. Enseñanza 20. La sabiduría de tener fe como un niño. La fe pura y simple de un niño es un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios». Marcos 10 y 14. Esta enseñanza nos revela que la verdadera sabiduría espiritual no está en la complejidad, sino en la pureza y sinceridad con la que buscamos a Dios. La fe de un niño es libre de dudas. Los niños confían completamente en sus padres, y así debemos confiar nosotros en Dios. Jesús nos enseña que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Mateo 18, 3. Esto muestra que la verdadera sabiduría radica en confiar completamente en nuestro Padre Celestial, sin reservas ni temores. La fe del niño también se caracteriza por una dependencia total. Así como un niño depende completamente de sus padres para su sustento, Jesús nos llama a depender completamente de Dios. En Juan 15, 5, Jesús nos dijo: «Separados de mí nada podéis hacer». Esta es la sabiduría de depender de Dios en todo y reconocer nuestra total necesidad de Él para vivir. Enseñanza 21. La sabiduría de la perseverancia en la oración. Jesús nos enseñó sobre la importancia de perseverar en la oración, mostrándonos que la sabiduría reside en no rendirnos cuando oramos, incluso si la respuesta de Dios tarda. Él contó la parábola de la viuda persistente, que no desistió de buscar justicia hasta que su petición fue concedida. Jesús dijo: «Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar». Lucas 18, 7. Esta enseñanza nos recuerda que la perseverancia en la oración refleja nuestra fe en Dios. A veces, los resultados no son inmediatos,
Pero Jesús nos anima a seguir orando. Él dijo, orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Lo cual muestra que debemos mantener una actitud constante y confiada en nuestra relación con Dios, sin perder la esperanza. La perseverancia en la oración revela nuestra fe y nos permite aprender a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Al seguir orando sin rendirnos, estamos afirmando nuestra confianza en su voluntad y en que Él responderá según lo mejor para nosotros. Jesús nos enseña que Dios siempre escucha nuestras oraciones, incluso cuando no obtenemos una respuesta inmediata. Además, al perseverar en la oración, nuestra fe crece y nuestra relación con Dios se fortalece. La oración no es solo un medio para pedir algo, sino un momento de comunión profunda con el Padre. Jesús nos dijo, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 9:22. La sabiduría consiste en mantenernos firmes en la oración, confiando en que Dios sabe cuándo es el mejor momento para responder. También nos enseña que no debemos desanimarnos cuando la respuesta tarda. Nos anima a ser como la viuda persistente, que sabía que recibiría justicia. La perseverancia en la oración es una expresión de nuestra confianza en el carácter de Dios, sabiendo que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Además, la perseverancia nos fortalece espiritualmente. Jesús oró constantemente, especialmente en momentos de grandes desafíos. En Lucas, leemos que pasó toda la noche orando antes de elegir a sus discípulos, Lucas 6:1. Esto nos enseña que la oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos ayuda a tomar decisiones sabias y a enfrentar las adversidades con valentía y fe. En la enseñanza 22, Jesús nos habla de la sabiduría de usar bien los talentos. A través de la parábola de los talentos, nos enseñó que debemos aprovechar los dones y habilidades que Dios nos dio. En la historia, los siervos que multiplicaron sus talentos fueron elogiados por su fidelidad, mientras que el que enterró su talento fue reprendido. Jesús dijo, bien, siervo bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre muchos. Mateo 25:21. Esto nos muestra que la sabiduría está en hacer un buen uso de lo que Dios nos ha confiado. Cada uno de nosotros ha recibido talentos y habilidades, y somos responsables de multiplicarlos para el reino de Dios. No importa si tenemos muchos o pocos talentos. Lo importante es lo que hacemos con ellos. Jesús nos anima a no enterrar nuestros dones, sino a usarlos para el bien de los demás y de su reino. Además, Jesús nos recuerda que nuestro trabajo en el reino de Dios será recompensado. Nos muestra que, al ser fieles en el uso de nuestros talentos, Dios nos dará responsabilidades aún mayores. Esta sabiduría nos llama a vivir con propósito, sabiendo que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. En Lucas, Jesús dijo, a quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Estamos llamados a utilizar nuestros talentos con sabiduría y responsabilidad. Y cuando los usamos para la gloria de Dios, estamos cumpliendo su voluntad. Cuando usamos nuestros talentos para servir a Dios y a los demás, experimentamos gozo y plenitud. La parábola de los talentos nos enseña que los siervos que multiplicaron sus talentos fueron recibidos con alegría por su Señor. Lo que nos muestra que, al utilizar nuestros dones para el bien de los demás, encontramos propósito y satisfacción en nuestras vidas. La sabiduría de hacer buen uso de los talentos también implica no desperdiciar las oportunidades que Dios nos ofrece. En Efesios, Pablo nos recuerda,
Aprovechad cada oportunidad. Porque los días son malos, Efesios 5:16. Jesús nos llama a ser diligentes y aprovechar al máximo las oportunidades para servir. Crecer y marcar la diferencia en el mundo. En la enseñanza 23. Jesús nos habló sobre la importancia de renunciar a nosotros mismos como clave para seguir a Dios. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, Lucas 9:23. Esto nos enseña que la sabiduría divina muchas veces va en contra de nuestros deseos naturales. Renunciar a uno mismo no es una pérdida, sino un acto de confianza en Dios, creyendo que su voluntad es mejor que la nuestra. Renunciar significa poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Y Jesús nos dio el ejemplo más grande de esto cuando, en Getsemaní, oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 10:42. Este es el mayor ejemplo de sabiduría y entrega total a la voluntad de Dios. La verdadera sabiduría radica en someternos a los planes divinos, confiando en que Dios siempre sabe lo que es mejor. La renuncia también nos enseña a llevar nuestra cruz. Jesús dijo que quien quiera seguirlo debe llevar su cruz diariamente. Lo que significa que la vida cristiana implica sacrificio y decisiones difíciles. Sin embargo, estas decisiones nos acercan más a Dios. La sabiduría está en aceptar que, al cargar la cruz, estamos caminando hacia la victoria y la redención que Dios nos prometió. Además, la renuncia nos enseña a vivir de forma altruista, poniendo las necesidades de los demás antes que las nuestras. Jesús dijo, el que pierda su vida por mí, la encontrará, Mateo 4:25. La sabiduría divina nos llama a renunciar a nuestros deseos egoístas y a servir a Dios y a los demás. Este acto de entrega y servicio es donde encontramos la verdadera vida. Renunciar a nosotros mismos también significa confiar plenamente en Dios para proveernos de lo que necesitamos. Jesús nos enseñó a no preocuparnos excesivamente por el mañana, porque Dios cuida de nosotros. Cuando elegimos poner nuestra vida en sus manos, estamos demostrando fe y sabiduría, sabiendo que Él siempre tiene el mejor plan para nuestras vidas. En la enseñanza 24, Jesús nos mostró que la compasión es una de las mayores virtudes que podemos practicar. Al ver las multitudes, tuvo gran compasión de ellas, porque estaban afligidas y desamparadas, como ovejas sin pastor, Mateo 9:36. Este sentimiento no era solo un simple arrepentimiento, sino un llamado a actuar en favor de los demás. Jesús demostró en muchas ocasiones que la compasión conduce a la sanación, el consuelo y la transformación. Nos enseñó que la compasión debe ir acompañada de acciones. En varios pasajes, vemos que no solo sintió compasión, sino que también hizo algo al respecto, como cuando alimentó a la multitud con pan y pescado. Un corazón compasivo lo conmovió ante el hambre de esa gente. Este acto de cuidado nos enseña que ayudar a los necesitados debe ser una prioridad en nuestras vidas. La compasión también es clave para perdonar y aceptar. En la parábola del hijo pródigo, el padre vio a su hijo aún lejos. Se llenó de compasión. Corrió a abrazarlo y darle la bienvenida, Lucas 3:20. Así como lo hizo el Padre. Jesús nos enseña a acoger a los que están perdidos sin juicio, pero con un corazón lleno de misericordia. Mostrar compasión es reflejar el carácter de Dios. Cuando extendemos una mano a los necesitados,
somos instrumentos de amor y bondad. El apóstol Pablo nos recuerda, vístanse de entrañables afectos de misericordia, Colosenses 3:12. Este cuidado genuino por los demás nos conecta más con el corazón de Cristo. A través de la compasión, nos acercamos a Dios al ver el sufrimiento que nos rodea y actuar para aliviarlo. Estamos cumpliendo el mandato de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cada acto de compasión nos transforma y nos hace más parecidos a Cristo, llevando paz y esperanza a quienes sufren. En la enseñanza 25, Jesús nos enseña que la verdadera libertad no está en el mundo, sino en Él. Él dijo, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Aquí, nos muestra que la verdadera libertad solo se puede alcanzar cuando vivimos de acuerdo con la verdad de Dios. No se trata de hacer lo que queremos, sino de ser libres de las cadenas espirituales que nos atan al pecado y al miedo. Cristo nos ofrece una libertad que va más allá de las circunstancias, incluso en medio de las dificultades. Es posible vivir en paz y libre de miedo. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no solo resucitó a una persona, sino que simbolizó que tiene el poder de liberarnos de las cadenas de la muerte y la desesperación, Juan 11, 43-44. Esta libertad espiritual nos da esperanza en cada situación. Además, esta libertad implica vivir sin el peso de la culpa y el pecado. Jesús nos llama a poner nuestras cargas a sus pies, diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 11:28. Vivir esta libertad es entregar nuestros fracasos y dolores en manos de Cristo, confiando en que Él nos da un nuevo comienzo y una nueva oportunidad de vivir con ligereza. La verdadera libertad también implica romper con todo lo que nos separa de Dios. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, Mateo 6:24. Él nos llama a vivir completamente para Él, rompiendo con las adicciones, los miedos y las influencias que nos frenan. Esta libertad nos libera para amar y servir con un corazón puro y abierto. Jesús nos ofrece libertad plena y eterna. Él nos promete que cuando sigamos sus enseñanzas, viviremos una vida sin temor a la muerte, porque nuestras almas están seguras en Él. Como está escrito, sí, pues, el Hijo os libertare. Seréis verdaderamente libres, Juan 8:36. Vivir esta libertad es caminar con la certeza de que Cristo nos sostiene y nos da fuerzas para superar cualquier adversidad. En la enseñanza 26, Jesús nos enseñó que la humildad es esencial para quienes quieren vivir según los principios divinos. Él dijo, el que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, Mateo 18:4. La humildad no se trata de rebajarnos, sino de reconocer nuestra dependencia de Dios y servir a los demás con un corazón puro y dispuesto. Cristo nos mostró con su propio ejemplo que la verdadera grandeza está en servir con humildad. Durante la última cena, lavó los pies de los discípulos, realizando la obra que estaba destinada al siervo más humilde de la casa, Juan 13:5. Este acto nos enseña que, independientemente de nuestra posición, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio a los demás. Debemos servirnos unos a otros con amor y sencillez. La humildad es también un camino hacia el crecimiento espiritual. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, estamos más abiertos a aprender y crecer en nuestra relación con Él. Como está escrito, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, Santiago 4:6. Al practicar la humildad,
permitimos que Dios nos moldee y nos use para su gloria. La humildad nos ayuda a evitar el orgullo que nos separa de Dios. Jesús, con la parábola del fariseo y el publicano, nos mostró que los que se enaltecen serán humillados, pero los que se humillan serán enaltecidos. Lucas 6 y 14. Esto nos enseña que la verdadera sabiduría radica en reconocer nuestras limitaciones y depender enteramente de Dios. Practicar la humildad también nos hace más compasivos. Cuando entendemos que todos somos imperfectos y necesitamos la gracia divina, comenzamos a tratar a los demás con más amor y paciencia. La humildad nos permite amar sin juzgar, buscando siempre el bienestar de quienes nos rodean, tal como nos enseñó Jesús. En la enseñanza 27, Jesús nos enseñó que cada uno de nosotros fue creado para cumplir un propósito específico en el reino de Dios. Él dijo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 5 y 16. Nuestras vidas deben reflejar los valores de Dios e influir positivamente en el mundo que nos rodea. Vivir con propósito significa comprender que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Jesús habló a menudo sobre la importancia de ser un buen administrador de los dones y responsabilidades que se nos han dado. Contó la parábola de los talentos para mostrarnos que somos responsables de multiplicar lo que Dios nos ha confiado y no desperdiciar las oportunidades que Él nos da. Mateo 25, 14-30. Además, vivir con propósito implica responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Jesús llamó a sus discípulos a dejarlo todo y seguirlo. Y en respuesta, ellos abandonaron sus redes de pescar e inmediatamente lo siguieron. Marcos 1, 16-18. Esto nos enseña que cuando Dios nos llama, debemos responder con fe y obediencia, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Cuando Jesús nos llama a un propósito, debemos estar preparados para priorizar su plan por encima de cualquier otra cosa. Tener un propósito también significa servir con pasión y dedicación. Jesús dijo que los que le siguen deben tomar su cruz cada día. Lucas 9 y 23. Esto no significa vivir en sufrimiento, sino comprender que nuestra misión es seguir a Jesús con compromiso, incluso ante las dificultades. Cuando vivimos con un propósito claro, tenemos el poder para enfrentar cualquier obstáculo con fe. Cristo nos mostró que vivir con un propósito trae plenitud y verdadero gozo. Él declaró: «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra». Juan 4 y 34. Así como Jesús encontró plenitud al cumplir la misión que el Padre le dio, nosotros también encontraremos verdadero significado al cumplir el propósito que Dios nos ha confiado. En la enseñanza 28, Jesús nos enseñó la importancia de vivir con rectitud, declarando: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Mateo 5, 6. Esto nos muestra que buscar la justicia de Dios debe ser un deseo constante en nuestro corazón. La justicia que Cristo nos llama a vivir no es solo legal o moral, sino que refleja el carácter de Dios, quien es justo y recto en todos sus caminos. La justicia de Dios implica tratar a los demás de manera justa. Jesús siempre mostró compasión por los marginados y oprimidos, llamando a sus seguidores a hacer lo mismo. Él dijo: «Todo lo que quieras que los hombres te hagan, hazlo con ellos». Mateo 7 y 12. Ser justo significa garantizar que todos sean tratados con respeto y dignidad, tal como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Vivir de manera justa también significa luchar contra las injusticias que vemos a nuestro alrededor. Jesús se opuso a los abusos de los líderes religiosos y defendió a los agraviados, como cuando expulsó a los cambistas del templo.
demostrando que no toleraba la corrupción. Mateo 9 y 12. Ser justo significa defender lo que es correcto, incluso cuando hacerlo sea impopular o difícil. La justicia de Dios también nos enseña sobre la importancia de perdonar y restaurar. Jesús nos mostró en su misericordia que la justicia va de la mano con el perdón, recordándonos que somos llamados a perdonar a otros como Él nos ha perdonado. La justicia divina incluye la oferta del perdón. Cuando Jesús dijo a la mujer adúltera, «Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más», Juan 8 y 11. Mostró que la justicia y la misericordia van de la mano. Ser justo a los ojos de Dios es equilibrar la verdad con el amor. Jesús nos enseña que vivir con rectitud trae recompensas eternas. Prometió que aquellos que sinceramente busquen la justicia serán recompensados en el reino de los cielos. Como declaró, «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5 y 10. El deseo de justicia debería motivarnos a vivir según las normas de Dios y buscar hacer el bien en todas las circunstancias. En la enseñanza 29, Jesús nos enseña que la perseverancia es fundamental para todo aquel que quiera seguir el camino de Dios hasta el final. Él dijo, «El que persevere hasta el fin, este será salvo». Mateo 12 y 13. Este mensaje nos recuerda que el camino de la fe es un viaje, y que para llegar al destino final debemos permanecer firmes, incluso cuando enfrentamos desafíos y dificultades. La perseverancia no se trata solo de soportar el sufrimiento, sino de crecer a través de las pruebas. Jesús nos mostró a través de la cruz que la perseverancia trae frutos eternos. Enfrentó el mayor dolor y humillación, pero perseveró confiando en el plan del Padre. Y así nos trajo la redención. Esto nos enseña que muchas veces los momentos de mayor dificultad son aquellos que nos moldean y preparan para algo mayor. Jesús también nos anima a no rendirnos, incluso cuando las respuestas tardan en llegar. Contó la parábola de la viuda persistente que clamaba justicia día y noche, hasta que finalmente fue respondida. Lucas 18, 7. Esto nos enseña que la perseverancia en la oración y la fe es esencial para que podamos alcanzar las bendiciones y promesas de Dios en nuestras vidas. Perseverar también significa permanecer firmes en los principios de Cristo, incluso cuando el mundo intenta alejarnos de ellos. El apóstol Pablo nos recuerda que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Romanos 12, 2. La perseverancia nos ayuda a vivir una vida que refleje la fidelidad de Dios y nos prepara para el propósito eterno que Él tiene para nosotros. La perseverancia, en su esencia, nos mantiene firmes en nuestra fe y nos prepara para disfrutar de la eternidad con Dios. Jesús prometió la corona de la vida a aquellos que permanezcan fieles, diciendo, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Apocalipsis 2 y 10. Esta perseverancia es lo que nos guía en nuestro caminar con Cristo, enfrentando los desafíos con la certeza de que el premio eterno nos espera. En la enseñanza 30, Jesús nos revela el secreto de la verdadera sabiduría, el amor a Dios sobre todo. Cuando se le preguntó sobre el mandamiento más grande, respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Mateo 10 y 37. Este mandamiento es el fundamento de toda vida cristiana. Al amar a Dios por encima de todo, nuestras decisiones y acciones se alinean con su voluntad. Jesús también nos enseñó que el amor a Dios se demuestra mediante la obediencia, diciendo, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Juan 2 y 15. El amor a Dios nos impulsa a seguir sus principios, no por obligación,
sino por gratitud y reverencia. Este amor hacia Dios nos lleva, naturalmente, a amar al prójimo como a nosotros mismos, Mateo 10:39. La verdadera sabiduría radica en vivir en armonía con los demás, reflejando el amor que Dios tiene por nosotros. Este amor implica perdonar, servir y buscar el bienestar de los demás, guiados siempre por la sabiduría divina. El apóstol Santiago nos recuerda que la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, moderada, tratable, llena de misericordia y buenos frutos, Santiago 3:17. La verdadera sabiduría, entonces, consiste en poner a Dios en primer lugar, vivir en comunión con Él, y permitir que su amor guíe todas nuestras decisiones. Con el amor a Dios como base de nuestras acciones, experimentamos una vida plena y con propósito, confiados en que Él tiene el control y que su voluntad es perfecta. Ahora, unámonos en oración. Oración. Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones agradecidos por tu presencia y por todas las enseñanzas que nos dejaste a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, sabemos que a menudo nos sentimos perdidos, confundidos y abrumados por los desafíos de la vida. Pero confiamos en ti, sabiendo que eres nuestra guía y fortaleza. Te pedimos que nos des la sabiduría para vivir conforme a tu voluntad, para perseverar en la fe y en el amor, y para seguir el ejemplo de Jesús en cada uno de nuestros pasos. Ayúdanos a amarte con todo nuestro ser y a reflejar ese amor en cómo tratamos a los demás. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y por la esperanza que encontramos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda presente en los problemas, Salmo 46:1. Hoy, quiero orar por cada persona que escucha o lee este mensaje. Tú conoces el corazón de cada uno. Señor, algunos enfrentan dificultades financieras. Otros luchan contra enfermedades. Algunos están atrapados en relaciones difíciles. Y muchos cargan con cargas emocionales y ansiedades que parecen insoportables. Pero creemos que nada es imposible para ti, porque tú eres el Dios que sana, restaura y libera. Padre, derrama sobre nosotros tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Ayúdanos a confiar en ti en todas las áreas de nuestras vidas. A entregar nuestros miedos, preocupaciones y debilidades en tus poderosas manos. Sabemos que tú tienes el control y que nunca nos abandonas. Señor, te pedimos que nos enseñes a vivir conforme a tu sabiduría. Que apliquemos cada una de estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Danos un corazón humilde, dispuesto a perdonar, amar y servir. Que busquemos tu reino primero, confiando en que todas las demás cosas nos serán añadidas, Mateo 6:33. Por aquellos que están pasando por tiempos de prueba, te pido que fortalezcas su alma, renueves la fe de cada uno para que, aún en medio de las tormentas, puedan encontrar seguridad y consuelo en ti. Ayúdanos a perseverar, a permanecer firmes, sabiendo que tú eres fiel y que cumplirás cada una de tus promesas. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que estás escuchando esta oración y creemos que incluso ahora tú estás actuando en nuestras vidas, trayendo sanación, restauración y renovación. Gracias por tu bondad y misericordia. Que salgamos de esta oración con el corazón renovado,
dispuestos a vivir según tu voluntad. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te lo rogamos. Amén. Si este mensaje y oración tocó tu corazón, te invito a compartir este vídeo con tus amigos, familiares y grupos. Juntos, difundamos la palabra de Dios y ayudemos a más personas a encontrar paz, sabiduría y consuelo en las palabras de Jesús. Suscríbete al canal para más reflexiones y no te pierdas los próximos mensajes que seguirán construyendo tu fe. Que Dios bendiga ricamente tu vida.